Saludos nuevamente. En la última intervención que tuvimos, en la primera parte de este tema del sistema endocrino, no terminamos de discutir la función de las hormonas producidas por la médula adrenal. Sí completamos la sección que tiene que ver con la corteza, pero se nos quedó esa sección de las hormonas producidas por la médula adrenal. Imagínate que tú estás caminando a través del bosque una noche y escuchas un ruido como un gruñido, y ese gruñido resulta ser un oso. Tú te preguntarás, ¿verdad? Si es un oso, enseguida tu corazón empieza a latir más rápido, tu aliento se acelera, tus músculos se ponen tensos y tus pensamientos también se vuelven bien rápidos y se aceleran. Estas y otras respuestas donde se percibe peligro es lo que comprende el sistema de pelea o huye, o la respuesta aguda a la tensión o al estrés. Esta serie de cambios fisiológicos coordinados son activados por dos hormonas que produce la médula adrenal. La médula adrenal produce norepinefrina, también conocida como noradrenalina, y también produce epinefrina, a la que se le conoce simplemente como adrenalina. Ambas caen en la categoría de catecolaminas. Las catecolaminas son una clase de hormonas que tienen grupos amino y que se construyen a partir del aminoácido llamado tirosina. La médula adrenal produce epinefrina y norepinefrina en respuesta a a una situación de estrés de emergencia, o inclusive a una situación de placer, o no tiene que ser necesariamente una situación que amenaza que pone nuestra vida en peligro. Una actividad principal de estas hormonas es aumentar la energía química disponible para que se utilice de inmediato. Ambas, tanto epinefrina como norepinefrina, aumentan la tasa a la cual se rompe el glucógeno en el hígado y en los músculos esqueletales. Y eso también, además de eso, promueven que las células del hígado liberen glucosa, y además estimulan la liberación de ácidos grasos a partir del tejido adiposo o células de grasa. La liberación de glucosa y de ácidos grasos circulan en la sangre y pueden ser utilizados como energía para las células del cuerpo. Debemos añadir también que la disponibilidad de estas hormonas ejerce unos efectos profundos sobre los sistemas cardiovascular y respiratorio. Por ejemplo, eh, estas hormonas aumentan la tasa cardíaca, el volumen cardíaco, y dilatan los bronquios en los pulmones. Estas acciones elevan la tasa de oxígeno que se envía a las células del cuerpo. Por esta razón, los doctores pueden prescribir epinefrina como un estimulante cardíaco o para abrir los pasajes de aire durante un ataque de asma. Las catecolaminas también alteran el flujo sanguíneo, causando que los vasos sanguíneos se encojan y que otros se dilaten. El efecto total es simplemente alejar la sangre lo más posible de la piel, de los órganos digestivos y de los riñones, mientras que se aumenta el flujo sanguíneo al corazón, al cerebro y a los músculos esqueletales. Generalmente, epinefrina, es decir, adrenalina, es la hormona que tiene un efecto mayor sobre el corazón y las tasas metabólicas, mientras que la función principal de norepinefrina o noradrenalina es simplemente controlar la presión sanguínea. Algo que debes de notar es que mientras la liberación de las hormonas que son producidas y liberadas por la corteza adrenal está bajo el control de una hormona que viene de la pituitaria anterior, que es la ACTH, hormona adrenocorticotrópica, la médula adrenal está bajo control directo del hipotálamo. Es decir, hay
señales nerviosas que van desde el cerebro a través de neuronas que son parte de, o células nerviosas que son parte del sistema nervioso autónomo y que son las que controlan la producción y liberación de las hormonas de la médula adrenal. En respuesta a un estímulo de tensión, estos impulsos viajan a la médula adrenal, donde allí activan la liberación de catecolaminas por células neurosecretoras. Estas hormonas, cuando actúan en las células blancos, cada una funciona con una ruta neurohormonal bien sencilla, bien simple. Como ves, ya hemos finalizado prácticamente de cubrir todas las hormonas producidas por la pituitaria anterior, excepto estas dos, la hormona estimuladora del folículo y la hormona luteinizante. Estas hormonas son producidas tanto por hembras como por machos. Ambas hormonas se conocen como gonadotropinas y su efecto es de estimular actividades en las gónadas masculinas y femeninas. Las gónadas masculinas y femeninas son los testículos y los ovarios. La liberación tanto de la FSH y la LH por la pituitaria anterior está bajo control del hipotálamo. El hipotálamo libera una hormona llamada hormona liberadora de gonadotropinas o GnRH. Esa hormona se encarga de dirigir a la pituitaria anterior para que libere a la sangre como hormonas la FSH y la LH. Vamos a explicar específicamente cuáles son los efectos de ambas hormonas, tanto en hembras como en machos. Comencemos con el rol de estas hormonas o la función de estas hormonas en los machos. En los machos, la FSH y LH son producidas en respuesta a la hormona que produce el hipotálamo llamada hormona liberadora de gonadotropinas o GnRH. Ambas hormonas, tanto la FSH como la LH, son necesarias para una espermatogénesis normal. Recuerda que la espermatogénesis es el proceso de formación de espermatozoides en los testículos. Cada hormona, FSH o LH, actúan sobre un tipo distinto de célula en los testículos. En el caso de la FSH, esta promueve la actividad de unas células en los testículos llamadas células de Sertoli. Estas células, que se encuentran dentro de los túbulos seminíferos de los testículos, se encargan de nutrir, de proveer nutrición al espermatozoide en desarrollo. Por otro lado, la LH controla otro tipo de células llamadas células de Leydig, también localizadas en los testículos, específicamente en el espacio intersticial entre los túbulos seminíferos. En respuesta a la LH, las células de Leydig producen testosterona y otros andrógenos, los cuales promueven la formación de espermatozoides en los túbulos. Ambos tipos de hormonas, ambos procesos, tanto la producción de andrógeno como la producción de espermatozoides, ocurren continuamente desde la pubertad desde la pubertad en adelante en machos. Debemos añadir que dos mecanismos de retroalimentación negativa controlan la producción de hormonas sexuales en machos. Los niveles de testosterona son controlados los niveles de testosterona en la sangre son controlados por los niveles de hormona estimuladora liberadora de la gonadotropina, por los niveles de FSH y por los niveles de LH a través de efectos inhibidores en el hipotálamo y la pituitaria anterior. Además de esto, hay una hormona llamada inhibina, que en machos es producida por las células de Sertoli. Esta hormona actúa sobre la pituitaria anterior para reducir la liberación de FSH. Juntos,
Estos dos circuitos de retroalimentación negativa mantienen la producción de hormonas andrógeno a niveles óptimos. En el caso de las hembras, aunque es un poco más complejo, trataremos de explicarlo lo más sencillo posible. La hormona estimuladora del folículo, la FSH, es responsable porque el folículo que va a contener el óvulo o que contiene el óvulo crezca y se desarrolle hasta que finalmente se rompe. La LH, la hormona luteinizante, es responsable de, con los restos del folículo, formar una estructura llamada cuerpo lúteo que va a crecer y va a empezar a liberar otra hormona llamada progesterona. Además de eso, la LH también estimula la producción de estrógeno por los ovarios. Esas son las funciones de la LH y de la FSH en hembras. Sus células blanco son las gónadas, es decir, los testículos y los ovarios. Esto básicamente concluye nuestra discusión sobre las hormonas producidas, producidas, almacenadas y liberadas por la pituitaria anterior. Veamos ahora otro tipo de hormona que es producida por una glándula muy especial. Me refiero al páncreas, que además de ser glándula endocrina, es también una glándula digestiva. Esta es la plantilla que muestra cómo funciona el páncreas como glándula endocrina. En nosotros, el balance metabólico depende de la concentración de azúcar o glucosa en la sangre, que es de 70 a 110 miligramos por 100 mililitros. Debido a que la glucosa es la principal fuente de energía para la respiración celular y es clave como fuente de esqueletos de carbono para construir moléculas y mantener el mantenimiento de la glucosa en la sangre de una concentración normal o que se aproxime a lo normal es crítico. Hay dos hormonas antagonísticas, es decir, de efectos opuestos, insulina y glucagógeno. Estas hormonas controlan básicamente el metabolismo de glucosa en la sangre y su concentración. Cada una de estas hormonas opera con una ruta endocrina simple, controlada a través de un mecanismo de retroalimentación negativa. Cuando los niveles de glucosa en la sangre se elevan sobre los rangos normales, se libera insulina. La insulina lo que ocasiona es que tus células recojan ese exceso de glucosa de la sangre y la almacenen en vacuolas especiales, disminuyendo la concentración de glucosa en la sangre. Cuando los niveles de glucosa en la sangre caen por debajo del rango normal, lo que se libera es glucagógeno. Y esta hormona, el glucagógeno, promueve la liberación de glucosa hacia la sangre de fuentes almacenadas de energía, como por ejemplo el glucógeno que se encuentra en el hígado. Esto aumenta la concentración de los niveles de glucosa en la sangre. Debido a que la insulina y el glucagógeno tienen efectos opuestos, la actividad combinada de estas dos hormonas está estrechamente controlada a través de la concentración de la glucosa en la sangre. Ambas hormonas son producidas en el páncreas. En este órgano, que también tiene funciones digestivas, como dije antes, hay agregados de células endocrinas llamadas isletas pancreáticas o isletas de Langerhans. Cada isleta pancreática tiene unas células alfa que son las que producen el glucagógeno y tienen unas células beta que son las que producen la insulina. Como todas las hormonas, la insulina y el glucagógeno son liberados hacia el fluido intersticial y luego entran al sistema circulatorio. Es interesante apuntar que la cantidad de células del páncreas que están involucrados en producir estas hormonas es de solo a un 1 a 2% de la masa total del páncreas. El resto del páncreas se dedica
totalmente a actividades que tienen que ver con el sistema digestivo. Es interesante analizar cómo trabaja la insulina. La insulina disminuye los niveles de glucosa en la sangre, estimulando prácticamente a todas las células de tu cuerpo, fuera del cerebro, a que recojan glucosa de la sangre. Las células del cerebro pueden recoger glucosa sin la necesidad de insulina, de manera que el cerebro casi siempre tiene acceso a la energía que circula en la sangre. La insulina también disminuye los niveles de glucosa, disminuyendo o rompiendo, disminuyendo o desacelerando, más bien sería la palabra, el rompimiento de glucógeno en el hígado e inhibiendo la conversión de glicerol, de las grasas, en aminoácidos y así a glucosa. El glucagógeno influencia los niveles de glucosa principalmente a través de sus efectos sobre las células blanco del hígado. El hígado y los músculos esqueletales y el tejido de grasa, los tres, almacenan grandes cantidades de glucosa. El hígado y los músculos almacenan azúcar como glucógeno, mientras que las células en el tejido adiposo convierten las azúcares a grasas, es decir, la glucosa a grasas. Cuando los niveles de glucosa en la sangre disminuyen a unos niveles que son iguales o están por debajo del rango normal de 70 a más o menos 110 miligramos por 100 mililitros, el efecto principal de glucagógeno es enviarle una señal a las células del hígado para que aumente el rompimiento de glucógeno y convierta a esos aminoácidos en glicerol y luego a glucosa y libere esa glucosa a la corriente sanguínea, a la sangre. El resultado neto es que esos niveles vuelven y regresan a los niveles normales. El efecto antagonístico de glucagógeno e insulina son vitales para mantener una reserva de energía y consumo de energía por las células del cuerpo. Para ambas hormonas, como mencionamos, el hígado es un blanco principal. Como recordarás, los nutrientes se absorben a través de vasos sanguíneos que están localizados en el intestino delgado y se transportan directamente hacia el hígado a través del sistema portahepático, de la vena portahepática. Dentro del hígado, el glucagógeno y la insulina controlan el procesamiento de nutrientes en formas que simplemente apoyan o controlan la homeostasis total de glucosa. Sin embargo, la homeostasis de glucosa también depende de respuestas a glucagógeno e insulina en otras partes del cuerpo y con otras hormonas, como por ejemplo la hormona del crecimiento y los ya mencionados glucocorticoides que discutimos anteriormente. En discutir el papel que juega insulina y glucagógeno en la homeostasis de glucosa, nos hemos enfocado exclusivamente en un metabolismo totalmente saludable. Sin embargo, hay una gran cantidad de desórdenes y enfermedades que pueden perturbar la homeostasis de glucosa con consecuencias potencialmente serias, especialmente para el corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones. Esto es lo que vamos a discutir a continuación. Uno de estos desórdenes y el más prevalente es la llamada diabetes mellitus. La diabetes mellitus es causada por una deficiencia de insulina o una disminución a la respuesta hacia insulina por los tejidos. Los niveles de glucosa se elevan, pero las células son incapaces de absorber esa glucosa para poder cumplir con sus necesidades metabólicas. En su lugar, la grasa se convierte en el principal substrato para la respiración celular. En casos severos, los metabolitos acídicos se forman cuando se rompen las grasas y se acumulan en la sangre, amenazando la vida porque disminuyen el pH sanguíneo y además acaban con el sodio, con los iones de sodio y potasio del cuerpo. En personas con diabetes mellitus, el nivel de glucosa puede exceder la capacidad de los riñones para reabsorber este nutriente.
lo que se conoce como transporte máximo de glucosa. La glucosa permanece así en los riñones, en el filtrado de los riñones, y se elimina. Por esta razón, la presencia de azúcar en la orina es una de las pruebas para esta enfermedad. A medida que la glucosa se concentra en la orina, más agua se elimina con ella, y esto resulta en volúmenes excesivos de orina. La diabetes, quiere decir del griego diabainein, pasar, se refiere a la necesidad de orinar copiosamente, y mellitus, del griego meli, significa miel, se refiere a la presencia de azúcar en la orina. Este tipo de condición, diabetes mellitus, se relaciona también a otra que ya habíamos estudiado, pero que tiene causas distintas, la diabetes insipidus, que se debe a un desorden con la hormona ADH. Se conocen hasta el momento dos tipos de diabetes mellitus. Cada una está marcada por altos niveles de glucosa en la sangre, pero con causas bastante distintas. La diabetes tipo 1 o la diabetes dependiente de insulina es una enfermedad autoinmune en la cual el sistema inmunológico tuyo destruye las células beta del páncreas. La diabetes tipo 1, la cual usualmente aparece durante la infancia, destruye la habilidad de la persona para producir insulina. El tratamiento consiste de insulina, típicamente inyectada muchas veces diariamente. En el pasado, la insulina se extraía de pancreasas animales, pero ahora la insulina humana puede ser obtenida de bacteria que ha sido genéticamente trabajada y es relativamente barata, una fuente barata para obtener insulina. Recientemente se están llevando a cabo investigaciones con células madre y en algún momento, algún día, habrá una cura para este tipo de diabetes tipo 1, generando reemplazos para células beta y restaurar así la producción de insulina por el páncreas. En la diabetes tipo 2 o diabetes que no es dependiente de la insulina, esta condición se caracteriza por una falla de las células a responder normalmente a la insulina. La insulina es producida, pero las células que se supone reciban el mensaje de la insulina y empiecen a recoger la glucosa de la sangre, no lo hacen. Y los niveles de glucosa en la sangre permanecen elevados. Aunque la herencia puede jugar un papel en este tipo de diabetes, el exceso de peso, la obesidad, la ausencia de ejercicio regular, aumentan significativamente el riesgo de la condición. Esta forma de diabetes generalmente aparece alrededor de los 40, pero aún así niños que están sobrepesos y sedentarios pueden desarrollarla temprano. Más del 90% de la población con diabetes padecen de diabetes tipo 2. Muchos pueden controlar sus niveles de glucosa en la sangre con ejercicio regular y una dieta saludable, pero algunos requieren medicamentos. Sin embargo, la diabetes tipo 2 es la séptima causa más común de muerte en los Estados Unidos y en Puerto Rico, y un problema que está aumentando a nivel mundial. La resistencia de insulina a la señal de insulina en la diabetes tipo 2 algunas veces se debe a un defecto genético en los receptores de insulina o a alguna ruta bioquímica en la respuesta a insulina. En muchos casos, sin embargo, aún en las células blanco, eventos que ocurren en las células blanco, en las células a donde va a actuar la insulina, anulan su actividad para funcionar normalmente. Una de esas fuentes que anula la actividad para que funcionen normalmente parece ser, según las investigaciones, señales inflamatorias generadas por el sistema inmunológico. ¿Cómo la obesidad y la inactividad se relacionan a esta anulación? Está siendo estudiado tanto en humanos como en animales de laboratorio. Si van al diagrama, usted puede darse cuenta de cómo funcionan estas dos hormonas.
Cuando los niveles de azúcar son elevados en la sangre, las células beta del páncreas estimulan la liberación de insulina a la sangre. La insulina se libera y la insulina promueve que las células adquieran o recojan más glucosa. Específicamente las células de los músculos y las células del hígado recogen glucosa de la sangre y la almacenan, ¿verdad? Ambas. También los niveles de glucosa, una vez esto ocurre, disminuye y regresa a sus valores normales. Obviamente, el estímulo para insulina y su liberación disminuye también. Cuando, sin embargo, los niveles decaen, disminuyen demasiado, los niveles de glucosa en la sangre, entonces es glucagógeno, producida por las células alfa del páncreas, el que entra en acción. Se libera a la sangre y el glucagógeno entonces promueve que se rompa el glucógeno del hígado a glucosa para que se libere a la sangre. Además de eso también puede estimular a que los músculos liberen cierta cantidad de glucosa, el glucógeno que está almacenado en los músculos. Los niveles de glucosa se elevan de nuevo y regresan a sus niveles normales. Como ven, es un sistema de retroalimentación y está siendo todo el tiempo monitoreado por el mismísimo páncreas. Siguiendo con nuestra discusión, no debemos olvidar que los testículos y los ovarios producen sus propias hormonas. Las hormonas producidas por los testículos se llaman andrógenos y las producidas por los ovarios se llaman estrógenos. Las hormonas sexuales afectan el crecimiento, el desarrollo, los ciclos reproductivos y el comportamiento sexual. ¿Se acuerdan? Mientras las glándulas adrenales producen pequeñas cantidades de estas hormonas, los testes y los ovarios son sus principales fuentes. Las gónadas producen y liberan 3 categorías principales de hormonas esteroides, que son los andrógenos, los estrógenos y unas que no aparecen en la tabla llamadas progestinas. Estos 3 tipos se encuentran tanto en hembras como en machos, pero en diferentes proporciones, significativamente en diferentes proporciones. Los testículos principalmente construyen andrógenos. El principal de ellos sería la testosterona. La testosterona primero funciona antes del nacimiento, como se demostró en 1940 por el investigador francés Alfred Jost. Él estaba interesado en cómo las hormonas determinaban si un individuo se desarrollaba como hembra o como macho. Trabajando con conejos, Jost efectuó estudios quirúrgicos que proveyeron una respuesta sencilla e inesperada. Sus estudios establecieron que para mamíferos, pero no para todos los animales, las hembras, el desarrollo de las hembras es el proceso por default en los embriones. Es decir, todos los embriones cuando se originan automáticamente van a ser hembras. Los andrógenos juegan un papel primordial en la pubertad humana. Cuando son responsables por el desarrollo de el macho humano, de las características sexuales secundarias en el macho, las concentraciones altas de andrógeno conducen a unos patrones de voz chillona y a unos patrones de voz baja, patrones de voz baja, y a patrones en machos de crecimiento de pelo en áreas donde la mujer carece de él, además de aumentar la tonicidad muscular y la masa ósea en machos. La construcción de tejido muscular o anabólica que tiene la testosterona está relacionada a su actividad como esteroide y ha llevado a algunos atletas a tomarlas como suplemento a pesar de la prohibición que existe contra ellas en casi todos los deportes. El uso de esteroides anabólicos, a pesar de que es efectivo en aumentar la masa muscular, puede causar severas complicaciones como brotes de acné, daño al hígado, además de una disminución significativa en el conteo de espermatozoides
y el tamaño de los testículos. Por otro lado tenemos los estrógenos, de los cuales el más importante es estradiol. Estos son responsables por el mantenimiento de del sistema reproductivo femenino y por el desarrollo de las características sexuales secundarias femeninas. En mamíferos, las progestinas, las cuales incluyen la progesterona, están principalmente a cargo de preparar y mantener tejidos en el útero que se requieren para sostener el crecimiento y desarrollo del embrión. Los estrógenos y otras hormonas sexuales de las gónadas son componentes de lo que se conoce como rutas hormonales en cascada. Se construyen hormonas y toda esta construcción está controlada por gonadotropinas, que ya ustedes las conocen, la FSH y la LH, que son producidas por la pituitaria anterior. La FSH y la LH, cuando se liberan, a su vez, su liberación está controlada por la hormona liberadora de gonadotropinas del hipotálamo. Con esto finalizamos nuestra discusión del sistema endocrino y les agradezco su atención. Saludos.